Buenas tardes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo y con el auxilio del Espíritu Santo, continuamos meditando, charlando sobre el Evangelio de Mateo. Vamos en el capítulo 5, versos 17 al 20. Al 26, que habla de una ley más perfecta. Vamos a escuchar con sencillez, con humildad, con respeto la palabra del Señor. No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiará el cielo y la tierra antes de que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por lo tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y les dijo, si su vida no es más perfecta que la ley de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios, de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, y al que mate responderá ante la justicia. Yo les digo, más bien, cualquiera que se enoja contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecerá responder ante el Tribunal Supremo. Y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda ante el altar, si recuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar, anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí, sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Una ley más perfecta. Aquí el evangelista nos invita a la importancia de obedecer la palabra de Dios. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que obedecer, creer y hacer vida esa fe. Obedecer la palabra de Dios nos invita al amor, a no ofender, a no lastimar, a no levantar falsos contra los hermanos. Nos invita a tratar bien a todas las personas, a no burlarnos de nadie, a no decirle a nadie tonto o burlarnos de él por su manera de vivir, por su manera de creer, por su manera de pensar. Aquí la palabra de Dios nos está invitando a que nos reconciliemos, a que hagamos las paces con los hermanos. Nos está invitando al perdón. No es bueno guardar rencor, ni odio, ni deseo de venganza contra alguien porque nos ofendió o porque habló mal de nosotros. Igualmente, cuando nosotros ofendamos a algo o hablemos mal de los hermanos, debemos ir y hacer las paces con el hermano en el nombre del Señor Jesús, porque eso es a lo que nos está invitando en este día la palabra de Dios. A reconciliarnos con los hermanos, a vivir en el amor. Jesús no vino a suprimir la ley, sino a cumplirla. No podemos cambiar el sentido de la ley, los mandatos del Señor, no podemos alterarla ni hacer que la palabra diga lo que yo quiero que diga.
Sin embargo, muchas veces lo hacemos. Hay gente que distorsiona el sentido de la palabra para atacar otras iglesias, para atacar al hermano, para burlarse del hermano, para confundir a la gente sencilla. Hay gente sencilla, gente que ignora la palabra de Dios y escuchan la palabra por gente de mala fe que les dice cosas que realmente la palabra no dice. Y de esta manera se siembra cizaña, se siembra confusión, se siembra caos al confundir a las gentes ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Tú le haces creer lo que tú crees que la palabra dice. Y de esa manera, mi hermano, hay un caos entre las diferentes denominaciones cristianas, porque cada quien interpreta la Biblia a su manera, o toma un versículo de aquí, uno de acá y uno de más acá, para justificarse a los ojos de los hombres, para atacar a las diferentes denominaciones cristianas. La palabra de Dios nos invita, pues, a la unidad, a la armonía, al amor. Nos invita a no enojarnos con los hermanos, a perdonarlos, a estar siempre dispuestos a hacer las paces con ellos. Porque si yo insulto al hermano, si yo ofendo al hermano, si yo lastimo al hermano, merezco ir al infierno, dice la palabra, con una ofensa. Porque lo trato de insensato, o de tonto, o de renegado, o de loco. Esto es más grave, mi hermano, de lo que parece. Por eso la palabra nos está poniendo, nos está diciendo, pónganse abusados, sean precavidos, porque si ofendes al hermano, si lastimas al hermano, si robas al hermano, si te aprovechas de la ignorancia del hermano para confundirlo y llevar agua a tu molino, puedes ir al infierno, mi hermana, mi hermano. Si haces que la palabra diga lo que tú quieres que diga para confundir a los hermanos y sacar provecho propio, puedes ir al infierno. No son palabras mías, es palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, mi hermana, mi hermano, una ley más perfecta del 17 al 26, que nos habla de la necesidad de reconciliarnos, de perdonar, de ponernos de acuerdo. La vida es un tiempo para que yo me viva en el amor, para que me reconcilie con los hermanos, para que le pida perdón a Dios por mis pecados, para tener la oportunidad de hacer vida a la palabra, y cuando mi vida termine en este mundo, poder ir al cielo. Porque si me la paso insultando, si me la paso lastimando, no entraré en el reino de Dios, dice la palabra. Si no nos purificamos en el presente vida, seremos purificados después de la muerte. Aquí está hablando del purgatorio, mi hermano. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras vas de camino. No sea que tu enemigo te entregue al juez, el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que de ahí no saldrás, sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Nada impuro entrará al reino de Dios. Por eso, muchas veces tenemos que pasar en un estado de purificación después de la muerte, para que limpiar nuestra alma, nuestro espíritu de todo el daño que hicimos. Aquí lo dice claramente: todo el mal enterrado en nuestra conciencia debe ser sacado a la luz antes de que entremos a la verdad, que es Dios. Si no nos purificamos en la presente vida, seremos purificados después de la muerte. La Iglesia usa la palabra purgatorio para designar una purificación dolorosa a través del fuego después de la muerte. Si no estamos suficientemente limpios, pero tratamos de vivir en la presencia del Señor Jesucristo, seremos purificados a través del dolor, a través del fuego, en ese lugar que la Iglesia Católica Cristiana llama purgatorio. Seremos limpiados, seremos purificados, y una vez que ya quedemos limpios y sin mancha, entraremos en el reino de Dios. Así lo cree la Santa Iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Tú quiebras un vidrio y le dices al vecino: perdóname,
El vecino te perdona. Sí, está bien, te perdono. Pero paga el vidrio. Esa es la pena de vida por el pecado. Cuando no alcanzamos a pagarla en este mundo, después de morir, vamos a ese lugar llamado, que la iglesia llama purgatorio, para purificarnos a través del fuego, a través del dolor, y entrar limpios en la presencia del Padre. Esto es lo que nos enseña la palabra en este día, mi hermana. El amor, el perdón, la unidad, el cumplimiento de la voluntad de Dios, el no ofender a los hermanos, el no tratarlos de tontos, el no burlarnos por su manera de vivir la fe. Y que sepamos que tenemos la oportunidad de limpiar nuestra alma para la eternidad durante esta vida, a través de la oración, a través de las buenas obras, a través de compartir los dones, los beneficios que Dios nos da con los hermanos. Y lo que no se alcance a purificar después de muerto, podemos ir a ese lugar llamado purgatorio, donde seremos purificados a través del fuego y el dolor, por esos daños que quedó ahí con nuestro pecado. Dios ya nos perdonó, pero queda una mancha que hay que limpiar, porque nada impuro puede entrar en el reino de Dios. A esto nos invita la palabra, esa ley más perfecta, que es la ley del amor. A no ofender, a no lastimar, a perdonar, a compartir y a estar siempre dispuestos a obedecer la voluntad del Padre. Mi hermano, el próximo video hablaremos de Mateo 27 al 32, que nos habla sobre el adulterio y sobre los malos deseos de la carne. Te invito a escucharlo. El día de mañana te lo grabo. Que recuerdes que no debemos de cometer adulterio. Sobre eso tratará el siguiente video, sobre el adulterio y sobre los malos deseos de la carne, de las pasiones vergonzosas, sobre la concupiscencia. Un gusto saludarte, que Dios te bendiga, que te conceda una bonita noche y que podamos reconciliarnos con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Que Dios te bendiga. Bendiciones.